Vamos a estar tocando lo que es lactancia, duración, curva, la anatomía de la ubre, rutina de ordeño, como para ir finalizando. Bueno, nos va a quedar el tema Moair, que ahora en unos días se lo vamos a estar cargando, y estaríamos cerrando lo que es el módulo caprino. En primer lugar, bueno, vamos a charlar un poco de la anatomía de la ubre, ¿sí? Como para... ¿Se acuerdan algo? ¿Qué vieron en ovinos? A ver, vamos a despertarnos. Con el tema ovino, ¿qué vieron respecto a leche? Hola, hola, hola. ¿Qué temas vieron? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Se escucha? Claro. Que Sí, los sí, ductos la eran La, palpables. la posición de los pezones, cómo tenían que posiciones. ser, Ajá. el tipo de glándula, Ujú, La el tipo de conformación del leche ligamento. que tenía más composición grasa la leche. ujú. eh, Ahí no me acuerdo mucho más. Bien, bien. Y respecto a la parte anatómica, el plano anatómico, ¿algo más? La angulación de los pezones, Ajá. la posición del ligamento ese que no me acuerdo cómo se llama, que El dividía los... supensorio. El supensorio Ajá, el medio. suspensorio. Exacto, que dividía a los... más materia de los cuartos. Ujú, a los medios. Cuartos tienen las vacas. Me- Está bien. Perfecto. Bueno, aquí, digamos, anatómicamente hay similitud en absoluto con lo que es la oveja. Solo que podemos encontrar en los caprinos, digamos, todo lo que respecta a, bueno, obviamente hablando de razas lecheras, a animales con mayor producción, ¿no? En relación a los ovinos. Eh, Más adelante vamos a estar viendo, creo que tengo alguna foto, de animales, digamos, la producción en sí a nivel mundial, encontramos, por ejemplo, países como México, en donde ya tienen genéticamente desarrolladas razas, como por ejemplo la Sanen, con un potencial de 7 litros en picos de producción. En algún tiempito que tengan, googleen cabra Sanen de México, es, es fabuloso, realmente son ubres con cabras, no cabras con ubres, ¿no? Es realmente muy bueno. Obviamente en pico, ¿no? Eh, Nuestra media nacional aquí, como, bueno, no sé si, no recuerdo habérselo mencionado en las primeras clases, pero en el país, digamos, estamos teniendo una genética que ronda en promedio 2 litros de producción, ¿sí? El INTA Salta, bueno, de alguna manera es uno de las instituciones que ha traído justamente una buena genética desde afuera, que bueno, es la que de alguna manera sectorialmente está en diferentes regiones, ¿no? Pero bueno, son animales que están alrededor de 4 litros, ¿sí? En pico de producción, y bueno, en el promedio, digamos, de 210 a 250 días, rondan los 2 litros promedio. Bien, yendo a la cuestión anatómica, bueno, como ya sabrán, justamente la glándula mamaria es una glándula exócrina, ¿sí? Es una glándula cutánea modificada, está constituido por dos medios, y bueno, cada medio está compuesto por su fracción productora a partir de los alvéolos, que conforman a su vez los lóbulos, y bueno, van de alguna manera eyectando la leche a partir de los lóbulos y ductos hacia la cisterna de la glándula, ¿sí? También tiene en su anatomía una cisterna de pezón, como pueden apreciar aquí, y bueno, es una especie, tanto esta como la oveja, de un solo canal, ¿no?
a diferente, o en relación a, en comparación, mejor dicho, a otras especies, en donde, bueno, tienen más de un canal, ¿no? Dos, tres. Mira, vaca, oveja, la cabra y el camello son animales que tienen un solo canal. Bien. Bueno, con respecto a la secreción de la leche, el caprino tiene un tipo de, estas glándulas tienen un tipo de secreción de tipo apócrina. ¿Recordamos qué era esto? Apócrino, merocrino. A ver, vamos a remontarnos a histología. ¿Se acuerdan de esta historia? Apócrina, ¿A qué? secreción en las inmediaciones. Algo parecido, vale. A ver, ¿alguna otra opinión? Somos 60 y picos en la sala, así que Algo que debemos tenían ir. olor, ¿puede ser, profe? ¿Cómo, José? Que la secreción podía tener olor, me parece que era algo, o no sé, creo que nada que ver. Esa era holocrina, ¿no? Puede ser, digamos. Recuerden que bueno, Lectoras. lo apócrino también, bueno, como bien lo menciona No era que anteriormente, están en tenía que células ver cutáneas. desde dónde salía la secreción Ahí en la está, parte de la célula. ahí está Ezequiel, ahí está el Algo que camino. salía desde el ápice o desde la base, algo, no me acuerdo muy bien. Según de dónde, de Perfecto, qué parte de la célula salía la secreción. lógico, lógico. De eso se trata justamente. La apócrina tiene, se genera no por exocitosis, como en el caso de la merocrina, que la merocrina justamente es el tipo de secreción glandular que tiene la vaca, ¿sí? Eh, y le voy a trasladar un poco esta cuestión, que para que vean de alguna manera la importancia, uno considera que estas cosas no son, no es que no sean importantes, sino que de alguna manera la subestima, ¿no? Pero un caso anecdótico, me estoy acordando de esto, nos pasó, no sé si te acordás, Omar, con la gente de San Luis, que estaban teniendo problemas justamente bueno, un alto conteo de células somáticas, Sí, me y acuerdo, me acuerdo. un ingeniero en alimentos nos había Ujú. eh, contactado, y bueno, buscándole un poco la situación, porque bueno, ellos se basaban en el California Mastitis Test, y justamente, bueno, a raíz de esto, o sea, recuerden, la secreción apócrina hay un arrastre de su contenido citoplasmático, ¿sí? Y muchas veces termina siendo quizás núcleo, se arrastra completamente todo. No es por exocitosis como en el caso de la merocrina, como le mencionaba recién. Tal es así que, bueno, el California Mastitis Test, si ustedes lo recordarán, estimo que lo habrán visto ya, tenía cierto grado de gelificación constante y no había forma, y claro, ellos consideraban en sus conocimientos que había justamente una mastitis ya subclínica. Bueno, Claro, porque se unía el detergente con el ácido desoxirribonucleico, ¿no? exacto, exacto. Entonces, esto llevó a justamente replantearse la cuestión de tomar digamos, este tipo de validación como el California para esto. Porque justamente a partir de lo que les digo, este arrastre hace que justamente parte del contenido citoplasmático se vaya justo con lo secretado, ¿no? Con lo producido de alguna manera. Entonces, nos da, o tiene una media de alguna manera, de 500.000 células somáticas por mililitro. Hoy el Código Alimentario establece 700.000 células somáticas por mililitro. Códigos alimentarios de otros países, como por ejemplo Francia, establecen de 1.000.000 a 1.200.000 de células somáticas. Entonces, tuvieron que justamente analizar de otra manera. Bueno, entraron a hacer espectrofotometría, enviaban digamos, a un órgano similar a lo que es Alecol aquí, en Esperanza, para
tomar una nueva, digamos, medida de alguna manera de validación. Bueno, como bien les digo, el conteo de alguna manera está en las 500.000 células, variando desde 200 a 600. Si ustedes recuerdan de bovinos, ¿cuál es el límite de alguna manera establecido por las empresas de aceptación? Por debajo de 400. Debajo de 400. Hoy no es mayor la exigencia. O sea, lo ideal sería 200, pero Ajá. hay empresas que aceptan un límite de 400, ya te están como advirtiendo. Castigando. Sí, bien. Sí, hay empresas que son muy exigentes, obviamente que pagan por esa exigencia, pero rondan los 170 a 200.000 células, ¿no? Bueno, con respecto a la producción de leche en sí, es similar a lo que sucede en vaca, o sea, tienen que, por alrededor de 400 litros de sangre, están pasando por la glándula mamaria para producir 1 litro de leche, ¿sí? Yendo un poco a la conformación de la glándula, la característica es similar a la que se pide o de alguna manera se busca zootécnicamente en ovinos, ¿sí? Una ubre de tipo, ¿cuál era la ubre ideal? Era globosa. La globosa, perfecto. Con una cierta divergencia en los pezones, ¿sí? Eso es una cuestión similar a la que tenemos en ovinos. Son desaceptadas de alguna manera ubres de este tipo, abolsadas, o bien las piriformes, ¿sí? Son no deseadas. Ustedes imagínense un tipo de ubre, por ejemplo, de este tipo, en donde no hay un límite anatómico entre ubre y pezón. En un ordeñe mecánico, el mismo vacío nos ha pasado. Justamente se entra a medida que se va descargando justamente la cisterna, se va cada vez metiendo más la pezonera en este pezón, ¿no? Bien, ¿estamos hasta acá? Bien, un poquito más de lo que también debemos saber respecto a esta imagen de la derecha, ¿sí? Recuerden siempre que lo que es la ubre en sí, considerando toda su estructura, no debe superar la línea justamente del garrón, ¿sí? La otra cuestión anatómica también para tener en cuenta justamente son los pezones. Los pezones naturalmente tienen entre 3 y 5 centímetros, ¿sí? Como máximo, no deben superar esta cuestión. Más que nada por una cuestión de ordeñe mecánico, ¿no? Pezones largos a veces se doblan en la máquina, más que nada cuando se entra ya está en la mitad de su fase de ordeñe, se entran a descargar y se terminan bloqueando muchas veces, lo que genera sin dudas lesiones, más que nada en la roseta, ¿no? La roseta de Fusterberg. Bien, bueno, visto desde atrás, la inserción es similar a lo que habrán visto en ovinos, ¿sí? Debemos tener presente siempre una buena implantación de ese ligamento, ¿sí? El ligamento medio suspensorio, que divida bien los dos medios. Digamos, todo es importante, tanto los ligamentos laterales como el ligamento suspensorio medio. Justamente, una debilidad de ligamento lateral nos va a dar un tipo de ubre, bueno, en realidad los ligamentos laterales más el medio nos va a dar una ubre de tipo abolsada, ¿no? Y una piriforme más bien lo termina dando una buena, digamos, cuando hay problemas en los ligamentos laterales, forman la pera, ¿sí? Hay razas que tienen cierta predisposición a este tipo de
problema anatómico, como lo es la raza Nubian. La Anglo-Nubian es una raza, recuerden, doble propósito, como ya lo hemos visto, que generalmente al tercer, cuarto parto se genera aparece este tipo de defecto, ¿no? De alguna manera, hoy los establecimientos lo terminan subsanando con la incorporación en cruzamiento del Sanen, obviamente si estamos hablando de leche, y en lo que respecta a carne, lo terminan haciendo en el cruzamiento con el Boer, digamos, tienen muy buena inserción de estos ligamentos, ¿no? Fuertes. Bien. Bueno, aquí lo deseado es un ancho, lo deseado es un ancho intermedio, muy ancho, digamos, predispone a lesión, y los extremadamente agudos lo mismo. Aparte que el muy agudo no tiene un buen desarrollo o no deja, digamos, en la fase de lactancia, generar una buena producción, ¿no? Bien. Bueno, como sabrán o no, no sé si lo han visto en ovinos, en el caprino tiene justamente la relación entre alveolo y cisterna es de un 30% para lo que es alveolo y un 60 o 70% en lo que respecta a cisterna. Con lo cual, justamente, es la especie mejor adaptada, como bien lo dice aquí, a un solo ordeño, ¿no? O sea, proporcionalmente la cabra es la que mayor cisterna tiene, ¿sí? En relación a su tamaño, lógicamente. Ahora vamos a ver una gráfica comparativa. Bien, ahora se las muestro, ya que estamos y vamos hablando. Esto es lo que de alguna manera encontramos en relación a las demás especies, ¿sí? En bovino estamos teniendo un 70% de alveolar, o sea, tienen una muy buena estructura, un buen parénquima de producción, y un 30% de cisterna. Eso es de alguna manera lo que resume de la necesidad de hacerle 2 ordeñes, ¿no? Porque tiene un gran parénquima, pero poca cisterna, en relación al caprino, que tiene poco parénquima y mucha cisterna, ¿sí? Obviamente, si nosotros pensamos en las situaciones estresantes en estas especies, sin duda es que el bovino tiene que tener una mejor condición, digamos, de bienestar desde el arreo hasta el tambo, lógicamente. Ojo, en el caprino sucede realmente lo mismo, ¿sí? Más aún la cabra, ¿no? Pero bueno, justamente al tener esa colecta mayor en relación al resto, hace que sea oportuno tan solo un solo ordeñe. Bien, con respecto al ovino, bueno, el ovino está en un 50-50, así lo define este autor, ¿no? Por ahí lo que tiene el ovino es una capacidad más limitada en su producción de leche, ¿sí? Obviamente dependiendo de la raza, ¿no? Bueno, yendo un poquito... ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Ya estamos listos para ordeñar? Sí, profe. Bueno, continuamos. Bueno, yendo un poquito a la fisiología, bueno, no escapa a lo que sucede en el ovino, ¿sí? Recuerden por ahí que el caprino, al ser un poco más activo de alguna manera en su facie, es un animal que capta muy rápidamente a partir de su gran curiosidad todos los fenómenos estresantes o no, ¿no? Bien, dentro de lo que es la fisiología, comprende una fase nerviosa y una fase hormonal, ¿sí? La fase nerviosa justamente es la comprendida, similar a lo que sucede en el resto, a partir de los estímulos, llámese, bueno,
cuando llama el cabrito, en el caso de tener una lactancia al pie, o en el caso de ordeñe, obviamente ya a partir del ruido de la ordeñadora, el animal capta esa estimulación, ¿no? Bueno, es lo que genera justamente, y luego a posteriori, ya cuando está en tambo, también a partir de los estímulos de masajes y propiamente el ordeño. Recuerden que en esta región la glándula tiene muchísimos receptores, ¿no? Los receptores cutáneos, sensoriales, que son los que también influyen en la bajada de leche, ¿sí? Este primer reflejo, fíjense lo que dura, o sea, la importancia de arrearlo tranquilo y en bienestar a estos animales hacia la zona de tambo, ¿no? Dura 4 segundos, o sea que no es, no es poco, no es mucho. Yendo a la fase hormonal, bueno, una vez que se generó toda la cuestión nerviosa, ya arranca justamente la oxitocina con su bajada de leche. Este tiempo tiene un efecto de 20 segundos, ¿sí? De ahí la importancia del masaje constante y bueno, de hacerlo con la mejor tranquilidad posible. Bien. Bueno, duración de la lactancia. Como verán aquí, en general, dentro de lo que son las razas suizas, tienen, pucha, ¿qué pasó con esto? Acá. Tienen una duración máxima de 270, en el caso de la Toggenburg y Alpina están ahí de 240 a 270 días, digamos, un mes menos que la Sanen de alguna manera. Aquí en el país hay lugares en donde lo hacen 270 días, hay otros que lo hacen 210 días. Los uruguayos están alrededor de los 250 días en términos generales. Y bueno, si ustedes pueden observar la producción de cada una, que esto también ya lo habíamos visto cuando vimos cada raza, más o menos las suizas andan más o menos en lo mismo, un poco más lo da la Sanen, pero bueno, básicamente por la posibilidad de mayor días de lactancia, ¿no? La adecuación a los climas, bueno, climas a los que se adapta son templados, templados fríos. Directamente la alpina es de un clima frío, ¿sí? En el caso de la Nubian, bueno, la Nubian tiene una menor duración, ¿sí? De 250 días. En términos generales, lo que uno ha visto aquí en el país es que están en 210 días. Y tiene una producción, lógicamente, menor al resto por la menor cantidad de días, pero además, recuerden lo que hablamos de la Nubian respecto a su calidad de leche, que bueno, esta tiene mayor número de sólidos totales en relación a todas las suizas, ¿no? A la Sanen, a la Toggenburg. Tiene la particularidad, bueno, de adaptarse más a los climas subtropicales, o sea, hacia arriba, todo lo que sea la zona de Formosa, más bien litoral, ¿sí? No tanto se adapta a las zonas de, bueno, a las que podrían llegar a adaptarse las Sanen, ¿no? A los climas templados fríos, hacia abajo van a tener sus variaciones. Por eso es que nosotros, de alguna manera, aquí, en la unidad académica, logramos justamente encauzarnos en la búsqueda de Sanen, porque bueno, era la mejor raza adaptada a estos lugares, ¿no? A estas regiones. Bueno, la Nubian, como pueden ver, o sea, se adapta a templado, frío, a cálido, o sea, tiene más oportunidad de alguna manera o adaptabilidad que las otras, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver el tema de la curvita de lactancia. En sí, el caprino, en relación, bueno, ya viene más adelante, el caprino en sí tiene una máxima producción a partir de, como bien nos dice acá, de
de 8 a 12 semanas. Es variable según la raza. Hay razas que, en el caso de lo que es Sanen, realmente se corresponde justamente con esta curva, ¿no? A las 8 o 12 semanas. En el caso del anglo, por ahí lo que sucede es a partir de la sexta semana, ¿sí? Se anticipa un poco el pico. Tiene una segunda semana que es donde justamente alcanza el 80% del valor máximo producido, y a las 21 semanas ya entra a justamente disminuir entre el 25 y un 50%. En general, lo que encontramos en el país son 38 semanas, más de eso no. 38 de 48 semanas lo hacen los brasileros, trabajan sobre 40 semanas, 42. Y bueno, la disminución, como bien lo menciona acá, se da en razón de 7% mensual. Nosotros más o menos a este parámetro tratamos de haberlo realizado el año pasado, y más o menos en eso andamos. No en todas las... O sea, obviamente tenemos los factores externos, como lo es la alimentación, por ejemplo, el clima sin dudas, pero en términos generales está en promedio en el 7%. Bien, esto es algo común tanto en vaca como en ovejas. O sea, recuerden que tanto al principio como al final de la lactancia siempre tenemos mayor número de sólidos totales, pero en relación al volumen, ¿sí? Siempre es mayor, ¿no? Como bien lo indica acá, y es un poco lo que antes mencionaba, en el primer tercio de lactancia es donde se da el pico, los 60 a 90 días, y luego de ahí entra a descender parcialmente, bueno, todos los meses a razón de un 7%. Porcentaje de grasa, estamos alrededor del 4, 4,5. Generalmente, nunca, digamos, con una buena alimentación es un punto que nunca bajó de 4,5 como experiencia, digamos, en nuestras cabras y, bueno, en un tambo acá que teníamos en Paraná. Y bueno, lo que respecta a proteínas, sí, es justamente una especie en donde todos los nutricionistas de alguna manera, o los ingenieros en alimentos, empresarios, sugieren incorporarle justamente más proteínas a la hora de producir o de generar un producto. Por ejemplo, habíamos charlado en un momento de hacer una especie de leche Hades, como la que genera Hades, y bueno, la sugerencia fue incorporarle, por ejemplo, una leche de soja, que es rica en proteínas. Entonces levantábamos un poco los valores que tiene la leche de cabra. Como experiencia o como comentario, el porcentaje de proteína de nuestros animales están alrededor de 3,8 a 4,2. Hemos tenido experiencias, años con mejores porcentajes y años con, digamos, pero nunca bajaron de 3,5. Bien, a modo de comparación justamente con la vaca, si ustedes recordarán, seguramente el doctor Barabales se los habrá comentado, cómo repercute justamente la curva, ¿sí? Que está dada a las 6 semanas más o menos en lo que es el bovino en relación al caprino, ¿sí? El caprino, digamos, es más larga el pico y mayor número de días, ¿no? Pero ninguno supera los 270 días. Esta gráfica está... Bueno, recuerdo sí, un establecimiento en Uruguay, no sé si te acordás, Omar, que la ordeñaba los 360 días del año. Sí, eso iba a comentarlo cuando hablabas de los tiempos de lactancia, pero bueno, son animales individuales de una cooperativa que Sí. había ahí, donde la mujer prácticamente, mientras las tenía ordeñando, habían pasado, sí, ya el año ordeñándolas, ¿no? ¿Cuántos Pero días son son, profe? En vacas eran 305 días la lactancia normal. 305, sí, sí, la Y gráfica en, esa por ahí.
¿Y en cabras cuánto es? 270 Eh, máximo. lo- Gracias. De todas maneras, eso es una estimación o una cuestión Sí. de poner un parámetro para poder llevarla a mayoría de lactancia y poder evaluar, como decía Eduardo, y como a veces también se establecen promedios como para poder comparar, pero eso no quiere decir que los animales puedan seguir siendo ordeñados, ¿no? Sí, Tiene que ver un poco con los sistemas, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? sí, hay una realidad también, chicos, que tengámoslas presentes y seguramente ustedes la van a saber manejar, que recuerdan la cruz de producción con respecto a reproducción. Acá la experiencia que hemos tenido en el tambo de Paraná fue realmente, o sea, catastrófica desde el punto de vista de reproducción. Digamos, fue un desafío del productor, le gustó de alguna manera la producción, había una demanda muy buena, así que, bueno, decidió extender justamente el ordeñe, ¿sí? Y bueno, son animales que se extendieron hasta 250 días, me acuerdo, y bueno, después esos animales estuvieron 45, 60 días hasta que recién pudieron reorganizarse hormonalmente y poder concebir nuevamente. O sea, hay que analizar todas las variantes, ¿no? Y cómo repercute una sobre otra. Eso para que lo tengan presente. Digamos, por ahí lo que él ganó en un lado, después lo terminó perdiendo por el otro lado, ¿no? Porque se alargó todo lo que fue o sea, se alargaba la curva de el nuevo ordeñe, la nueva fase de ordeñe. Profe, disculpe, ¿cuántos días dijo que era el ordeñe aproximadamente? 270, lo que nosotros comúnmente hoy vemos acá, estamos alrededor de 210 días, ¿sí? Lo que ofrece las razas, las suizas, están ahí en el orden de los 240 a 270 días, ¿sí? La Nubian Estaba al tiene revés ahí el un límite. gráfico entonces. ¿Puede ser, profe? Acá te da bien, hasta el No, no, 270. el otro, el de los El puntitos. comparativo, ¿sí? Por eso les Ese. mencioné que este gráfico acá, a los 320, como lo tira, o sea, más que nada lo que pretende aquí es marcar esta curva, ¿sí? Que disminuye por debajo de la vaca, y sucede, este es un caso puntual de lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Que le dan casi un año las cabras en servicio, en ordeña. Bien, bueno, yendo un poquito a la rutina de ordeño, se los cuento brevemente, después vamos a estar viendo un videíto, pero bueno, recuerden, si bien esto arranca desde la limpieza del pezón, recuerden que la fase ordeñe, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo arranca la fase ordeñe? En el arreo. Exacto, desde el arreo. Bueno, acá vamos particularmente a la rutina como tal, y bueno, básicamente recuerden lo que ya deben saber obviamente de bovinos, la limpieza del pezón, por ahí se da la particularidad, bueno, si existe barro, ahí sí se debe higienizar la ubre. Generalmente en caprinos no se hace esa, o sea, sí hay barro, lógicamente, ¿no? Pero si no, directamente, si la ubre está en higiénicamente aceptada, se procede directamente a hacer el despunte de pezones y ordeñe. Profe, Nosotros, perdón, ¿sí? perdón que lo interrumpa. ¿Ubre o pezón es el que se limpia? Pezón, perdón. Ah, Bueno, gracias. sí, sí, no es lo mismo, tal cual. Hay una particularidad que es justamente la prelimpieza, ¿sí? Que lo habrán visto quizás en ovinos, que se genera preparto, ¿sí? La esquila preparto ahí en la región de la, de la glándula mamaria, para que pueda estar visible de alguna manera el pezón y pueda ser encontrado fácilmente, ¿no? Bueno, aquí lo mismo, pero bueno, acá tenemos pelos, ¿sí? Se hace una limpieza de lo que es toda la zona
hay animales que tienen mucho pelo alrededor del pezón, entonces sí se hace un corte del pezón porque luego es succionado, bueno, el pelo se desprende y se va junto a la leche, ¿no? Si bien la leche después se filtra previamente a su refrigerado. Bien, se hace la limpieza de pezón, ¿sí? Se hace el despunte de pezones, se puede hacer el California aquí, ¿sí? Considerando los parámetros que uno ya conoce, más que nada para observar la presencia de grumos. La gelificación pasa a un segundo plano aquí, considerando lo que antes les mencioné, y bueno, luego viene la fase de ordeñe que tiene como máximo 2 minutos, ¿no? Entre 3 minutos. Nosotros, digamos, en nuestra experiencia aquí, nuestro tambo se alarga un poquito más, o sea, lo que hemos generado es bajar un poco la presión de vacío, más que nada porque es un tambo escuela, ¿no? Entonces, el sobreordeñe por ahí suele ser común, pero bueno, bajamos la presión para que no haya ningún tipo de lesión y probable mastitis, ¿no? Bueno, luego del ordeñe, vamos al sellado del pezón. Aquí les comento, hay establecimientos en donde no lo sellan, ¿sí? Porque trabajan con leche residual. Y esa leche residual, o media leche como le suelen llamar, justamente es la que terminan tomando los cabritos. O sea, tiene su fase de ordeñe, luego el animal sale de ahí y se va a la crianza, a terminar de ser ordeñado por el cabrito de alguna manera, y bueno, el cabrito tiene, justamente, se genera el sellado natural, ¿no? A través de la saliva del cabrito. Bueno, a posteriori de esto viene la rutina de limpieza, de la limpieza de la ordeñadora y enjuague, que vamos a verlo a posteriori. Esto está bueno, es muy interesante conocerlo, digamos, sobre la cinética de emisión de la leche, ¿sí? En cuanto a la expulsión de alguna manera de la leche, es similar a la de vaca, tiene un pico que es de 10 segundos. Si nosotros lo trasladamos a lo que vimos de la parte fisiológica, que 4 segundos es lo que tiene dando vuelta la fase nerviosa, ¿sí? Luego los 20 segundos de oxitocina, ahí es donde tenemos que jugar con justamente estas variables, ¿no? Tiene un pico a los 10 segundos de aparición del primer chorro, y luego los demás vienen a los 30-50 segundos cuando ya se obtuvo más del 50% de la leche, ¿no? En general, la oscilación está entre los 50 y los 90 segundos, ¿sí? En animales de alta producción, como les mencionaba hace un rato, animales que son de 4 litros, las mexicanas están como 3 minutos y medio en ordeño. Pero bueno, estamos hablando de animales de un promedio de 5 litros, 4 litros y medio, ¿no? Promedio. Entonces, bueno, obviamente va a llevar más tiempo de ordeño. Bueno, respecto al ordenamiento de las cabras en ordeños, es un manejo similar a lo que sucede en las demás especies. Primero van a entrar las jóvenes, luego las adultas que nunca tuvieron mastitis, luego las que tuvieron enferma, fueron y se trataron, digamos, son las de retorno, y luego por último, obviamente, las cabras con problemas, obviamente descartando su leche, ¿sí? Esto es un manejo similar a lo que se hace en vacas. Por ahí no hay ninguna, lo que respecta a cabras jóvenes y cabras adultas, bueno, eso es una cuestión de manejo que pasa, digamos, no es que se hace tal cual así. En realidad, todos los animales que no tienen problema se ordeñan primero y así sucesivamente. Generalmente esto se concentra en el punto 1, 2, 3, todos juntos, y el 4 por separado, ¿no? No es algo que se cumpla. Pero bueno, la sugerencia es esta, ¿sí? Bien, bueno, ahora les voy a comentar brevemente la rutina de ordeñe,
que bueno, es la que se genera, de hecho, acá en el campito. Es muy particular, pero bueno, sirve como para establecer los puntos, ¿sí? Y también determinar cuáles son los puntos críticos que se trasladan a cualquier, de alguna manera, unidad tambo, ¿no? Bien. ¿Sale bien ahí? Sí, obviamente se va a ver, ¿cómo es? Afectado La imagen. la emisión, digamos, normal. Se va entrecortando, pero es por justamente eso. Bueno, animales. En todo caso, después Sí. si querés lo subimos para que los chicos Bueno, puedan. sí, estaba, bueno, Pero no tengo que... dejarlo, ahí está, se puede ver, sí, se ve, eviten. Bueno, el arreo debe ser tranquilo, lo que ya conocen, ¿sí? Bueno, la sala de ordeñe, la sala de espera, se hace dentro del mismo, digamos, dentro de las proporciones que los animales deben comer en su proporción de concentrada, lo hacen ahí, o sea, parte consumen ahí y el resto lo consumen mientras son ordeñados. Bueno, el encendido de la máquina, que el encendido de la máquina se puede hacer previamente para que el animal ya vaya justamente captando la atención de que viene la fase de ordeño, ¿sí? Esta en particular es una ordeñadora que se puede establecer 2 bajadas, está establecida en 40 kilopresión o kilopascal, ¿sí? De vacío. Nosotros hacemos justamente un balde con lavandina, ¿sí? A partir de una sugerencia de un técnico que nos comentó, bueno, en Alemania lo hacen de esa manera, o sea, en ningún lugar se recomienda, como les dije antes, si la ubre está seca y está limpia, pero bueno, tierra siempre va a tener, como cualquier ubre, digamos. Entonces, es como para de alguna manera minimizar los agentes externos, agentes microbiológicos, ¿no? Externos, como sí también la tierra. Bueno, se hace la prueba de los primeros chorros. Esto recuerden hacerlo en fondo oscuro, ¿sí? Este es el momento en donde se puede aplicar el California Mastitis Test, en el caso de que quieran realizarlo. Lo que hemos visto, recién estaba viendo las imágenes que estaban flacas en el 2014 las cabras, y me vino a la mente el tema alimentación, digamos, cuando habíamos tenido problemas de alimentación, lo que pudimos establecer en cuanto a calidad, que hemos logrado lo mismo dándole excelente alimento como dándole un alimento de muy baja calidad. O sea, tiene una particularidad en ese sentido muy, muy buena. Logramos la misma calidad composicional de leche dándole buena alimentación como mala, ¿no? Bueno, se hizo el despunte. Una vez que se hizo el despunte, prueba primeros chorros, se inicia la fase propiamente dicha, la fase de ordeño, ¿sí? Hoy por hoy existen, como existirán, estimo, en bovinos, pezoneras siliconadas, en donde estas son de goma, pero vienen siliconadas también, en donde, bueno, es mucho más, más suave de alguna manera la succión que genera. Bueno, se hace el sellado de los pezones. Este es un gel, un sellador iodado, que es un poquito más higiénico, digamos. Y termina la fase. Obviamente todo esto es muy, muy rudimentario, muy casero, de alguna manera, pero bueno, la idea, objetivo de
de esto es que tengan justamente cuáles son los puntos críticos, conozcan los puntos críticos en la fase de ordeño, ¿no? Desde la presión de vacío hasta de alguna manera el trabajo de animal a animal, sobre todo si tenemos presencia de mastitis, cómo debemos operar. Bueno, una vez que se extrae la leche del tacho, obviamente es una ordeñadora con pulsador electrónico y tiene ordeña al tacho, ¿no? Se hace un filtrado, acá se ordeñó tan solo un animal para armar este video. Se establece el filtrado de la leche, por lo que antes les mencionaba, siempre hay alguna cosita, algún pelo que escapa. En ese tiempo se hacían embolsado, luego tomamos la alternativa de directamente ponerlo en bidones de 5 litros. Y luego se frisa. La particularidad de leche fina, recuerden, tanto la de oveja como la de cabra, o la de búfala, se pueden frizar. Se identifica y se registra la producción. Hoy por hoy en un automatizado, digamos, ya larga directamente, se hace el control a través del camión, ¿no es cierto? Bueno, comienza su fase de limpieza, que puede ser obviamente en sistemas mecánicos ya hay técnicas de autolimpieza. No les he colocado aquí el sistema Westfalia, digamos, en el país existió un sistema, recuerden que el Westfalia es el tambo calecita, hay 2 tambos bovinos en el país con este sistema y existió un tambo de cabra, se ordeñaban 36 cabras cada 8 minutos, la verdad que es muy bueno, estuvo en San Juan y tenía esa tecnología. Se los voy a anexar a la clase, o lo subo, cargo el video, así lo pueden googlear también, está en YouTube. Bueno, se hace obviamente el pasaje con detergente alcalino, ¿sí? Puede hacerse un alternado, como igual que en bovinos, ¿sí? Tengan presente que hay un poquito más de grasa. Pueden hacer 2 limpiezas ácidas en la semana y el resto con alcalino, ¿no? Bueno, nosotros acá hacemos un poco el reciclado de este detergente y también limpiamos toda la estructura, se hace el barrido en seco y luego el barrido húmedo, aprovechando el desinfectante también, como para contribuir con el ambiente y no sacar tanta agua, ¿no? Bien. Bueno, yendo un poquito y para mostrarles cómo es un sistema de tambo tradicional, similar a lo nuestro, lo único que lo nuestro fue un poquito una versión mejorada de tambo escuela. Esto es lo que existe hoy en tambos tradicionales, de alguna manera, tienen, fíjense, son de ordeñe manual, tienen un pequeño corral de espera, como el que pueden apreciar aquí abajo. Esta es una versión de tradicional mejorado, digamos, sistema de leche mejorado, porque bueno, aquí como verán, están todas consumiendo grano, le dan algo de maíz. Concretamente es un productor de Anfunes, que ordeña 450 cabras a mano. A mano. Están todo el día, ¿no? Convengamos. Y lo hace él, la hija, la señora, se van rotando. Pero bueno, se los muestro para que vean la realidad que existe y producen de esta forma. Están todos obviamente atribuidos al trabajo diario de todo el día con esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que es de alguna manera un tambo más tecnificado, en donde tienen, como ustedes pueden apreciar aquí, tienen espacios atribuidos a cada categoría.
cada categoría consume lo que debe consumir, digamos, en función de su porcentaje de peso vivo, ¿sí? En fin, tienen un sistema de refrigerado de la leche, ¿sí? Y bueno, y un sistema de ordeñe con con sistema de corte, digamos. Una vez que terminó ya no sale más leche, tiene el retiro automático de pezonera. Les muestro, digamos, esto en el país hoy se encuentra, como bien le dije al principio, recuerden que la parte de leche representaba el 1% de establecimientos, digamos, son establecimientos contados lo que hay en el país, pero lo que hay tiene, de alguna manera, bastante tecnología, o están tecnificados, ¿no? Bien, bueno, eso fue todo por hoy en cuanto a caprinos. Les dejo aquí la bibliografía. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Estamos listos para hacer el tambo? Profe, acá ¿Sí? el preguntón de siempre. El tema del CMT no me quedó claro, que vi que le hicieron el análisis ahí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ahí te cuento, ahí no se hizo California, ¿eh? Solamente se extrajo, está en el video. Claro. Se hizo la prueba de los primeros chorros en la paleta, nada más, a los fines de ver grumos o no. Nada más, presencia de grumos o no. No se hizo. Pero bueno, yo justamente lo que les dije es que es justamente el momento de aplicar, si quieren, el California Mastitis Test. Pero el California Mastitis Test, ¿es como el de las vacas o cuál es la diferencia que había mencionado al principio? Claro, bueno, justamente les comenté la experiencia que tuvimos con esta gente de San Luis, en donde debido a que la cabra tiene un mayor número de células somáticas que la vaca, tiene cierto grado de gelificación el California Mastitis Test, ¿sí? Entonces, te da subjetivamente un error. Ya entendí. Claro. Justamente, es porque tiene un mayor número de células somáticas. ¿Se entiende? Sí. Y lo que dijo de los 4 segundos del estímulo, eso Sí. no lo entendí. ¿Cómo sería? La fase nerviosa. La fase nerviosa justamente refleja 4 segundos. Este reflejo, por lo cual Pero es para importante. bajar la leche sería. La bajada de leche se da en el segundo, pero bueno, condicionado sin duda por el primero. Todo es un acto reflejo, ¿no? Pero Listo. eso es lo Gracias. que demora la fase nerviosa. ¿Sí? Clarísimo. ¿Alguna Profe, otra una pregunta? pregunta. Sí. ¿Quién ¿Este habla? María. reflejo neuroendocrino en la cabra es más sensible que en la vaca, digamos? Sí, justamente bueno, como habrán visto, la curiosidad que tiene la cabra no es la misma al comportamiento de alguna manera que tiene el bovino o la oveja, ¿no? Pero sin duda, o sea, la captación de un factor estresante en la cabra es superior al de una vaca o al de una oveja, ¿no? No baja la leche, digamos. Si se estresa Exacto. ¿Qué pasaba 4 segundos, cierra. Exacto, si tenés un factor estresante previo, por ejemplo, supongamos el arreo, que es lo que más común que sucede. Por eso uno, bueno, en lo que es bovinos, siempre ya generalmente el tambero ya está con estas condiciones, pero bueno, un mal día del tambero, como hemos hablado en algún momento, un mal día del tambero que se descarga justamente con las vacas en el arreo, y bueno, se va a ver expresado en menos litros. Recuerden, la liberación de adrenalina era vasoconstrictora, ¿sí? Y por ende, lo que resta, que ya ustedes lo sabrán. Profe, y no sé si nombró en qué horario se hacía el ordeño. No, Emi, no lo mencioné. Miren, a ver, en general, todo ordeñe se hace de mañana. O sea, no hay lugares, por ejemplo, la gente de Jujuy lo estaba haciendo a la mañana,
Nosotros hemos probado hacerlo al mediodía, en principio aquí lo hacíamos al mediodía, luego por una cuestión de electricidad, de energía, porque estamos acá rodeados de empresas, a las 11 de la mañana teníamos un pico de consumo eléctrico, con lo cual nos repercutía en la ordeñadora, se nos quemó una vez, entonces lo bajamos a las 6 de la mañana. Eso son los últimos 3 años, se viene haciendo a las 6 de la mañana. A las 8 ya está todo terminado. O sea, en realidad a las 7, pero bueno, por las demás actividades que existen de manejo, se está realizando. Digamos, hacerlo en sí, a ver, si consideramos, o para tener en cuenta como sugerencia, digamos, puede ser una buena alternativa, ya que el animal está tranquilo de alguna manera durante la noche, y ingresa al tambo y luego va a tener de alguna manera menos factores estresantes que durante el día quizás, ¿no? Digo, en función de hacerlo a las 6 de la tarde, ¿sí? O a las 5 de la tarde, como hay lugares, por ejemplo, bueno, también tengamos presente la cuestión de región, ¿no? La cuestión de frío, la cuestión de calor. La gente de La Rioja obviamente no lo va a hacer a las 3 de la tarde, lo hace siempre de mañana, temprano, ¿no? Profe, En y fin. después con los cabritos, o sea, después del ordeñe, usted dijo que se lo ponía con los cabritos, ¿cuánto tiempo se lo deja? Y si esos cabritos son también alimentados, si le alcanza con ese restito de leche o son suplementados. No, son suplementados, sin dudas, son suplementados, pero justamente se hace a media leche para, digamos, bueno, para que pueda, sobre todo los primeros 15 a 20 días, ¿no? Hay lugares en donde lo hacen, ya no después, porque, y también hay una cuestión, chicos, de, bueno, el masaje propio del cabrito va generando, digamos, y la extracción. Recuerden el FIL, factor de inhibición de lactancia. Ese factor de inhibición de lactancia se daba, o sea, trabaja inversamente, ¿no? Cuanto más se extrae la leche de la ubre, más inhibición tiene este factor, ¿sí? Es un juego en donde hay determinados productores o establecimientos que juegan justamente con esto, de que lo termine de extraer bien el cabrito, que termine de secar de alguna manera, de sacar hasta la última gota de leche, a los fines de, bueno, aumentar la producción, ¿no? Esos son los primeros 20 días, después ya el cabrito no se lo pone más con la madre. Sí, no, ahí todo depende del sistema, ¿no? Hay lugares en donde está 3 días, hay lugares en donde está un día, o sea, el tambo de Jujuy lo tenían 3 días con la madre y después ya pasaba a tambo. Hay lugares en donde directamente no ingresa, ¿sí? Ya tienen un banco de calostro y directamente ese cabrito nace y va derecho al banco de calostro, y así funciona. Pero en términos generales te puedo decir eso, que hasta los 15, 20 días, es más, a los 15, 20 días ya el cabrito tiene una curiosidad propia, está en la búsqueda propia a partir de alguna manera de restricciones, porque no te olvides que pasa a estar dentro de, ser parte de un manejo. Entonces, esos tiempos, recuerden el tema de horario, los horarios, lo ideal es que no pasen entre toma y toma de 6 horas, ¿no? Eso también, bueno, pero ese juego, digamos, de restricción hace que el animal entre a buscar por su propio medio al menos eso es lo que venimos observando acá en nuestros cabritos, ¿no? El animal ya a los 15 días, desde el día 9, tal es así, hay una bibliografía francesa que sugiere justamente que la oferta sea a partir del día 9, la oferta de forraje ya, porque el cabrito entra, y realmente es así, a partir del día 9, 10, ya entra a buscar hojitas y entra a desarrollar lo propio, ¿no? La rumia obviamente se desarrolla a los 25 días, de 25 a 30 días, es similar a lo que sucede en el ternero. Ese tema que estaba preguntando Alejandro, que era un poco lo que iba a comentar, que no había, si en la clase no se hizo referencia a la cuestión de crianza o a los métodos de crianza, pero tiene que ver con esta cuestión, con los sistemas. Obviamente que en sistemas
tecnificado, apuntando justamente a los tambos que mostraba hoy Sebastián. La idea es que esas cabras entren en producción de forma inmediata, sin ningún tipo de mantención del cabrito al pie de la madre. Ahí ustedes en el campito, digo ustedes porque el promotor del tambo en cabra es Sebastián, digamos. Todas esas instalaciones que ustedes vieron ahí, las trabajó él cuando en el segundo año del grupo de tener cabra ahí, en ese lugar, empezó con sus soldadoras y demás a armar todas las instalaciones en un tambo, en una parte de un tambo para una vaca o dos que había ahí, brete a la par, del productor que el dueño del campo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿quién, digamos, está trabajando a full incluso el año pasado y este año con el tema de la ordeña ahí en el campito y la elaboración de queso, etcétera, etcétera? ¿Soldadura entra en el parcial también? Sí, ¿Cómo? sí. ¿Soldadura entra en el No, parcial también? no. Eso es diseño propio, igual que la vez pasada se ha diseñado un cepo portátil para lo que tiene que ver con extracción de semen. Quería decir que como en ovinos pasa lo mismo, depende, hay sistemas de leche, de media leche, o sea, pueden estar 2 meses los cabritos, hay gente que los prefiere terminar al pie de la madre después de destetarlo y continuar el resto de la lactancia produciendo leche, dependiendo un poco los motivos. Por eso digo, quienes tienen raza especializada como la Sanen, van a trabajar con un sistema prácticamente de crianza artificial de cabrito. Ahí en el campito se ha probado al comienzo un sustituto lácteo para cabrito, experiencia, y que eso después, digamos, de alguna manera se trasladó a muchos de los tambos grandes que hacía referencia a Sebastián. Pero bueno, ustedes ya el año pasado y este año están implementando, Sebastián, la crianza de cabrito con mamadera con leche de la madre, ¿no? ¿O no? Perdón. No, sustituto. Sustituto. Sí. Sí, este año tomamos el grupo ha tomado la decisión de implementar a 3 días, o sea, 3 días al pie de la madre, cosa que calostró bien. Recuerden, ¿qué pasaba más o menos? ¿Cuál era el tiempo de aparición de calostro? ¿Hasta qué tiempo estaba el calostro? De alguna manera, ¿qué estuvieron viendo en las demás especies? ¿Cuánto 24 tiempo lo horas. tiene que...? Bien. Sí, Según la especie, exacto. 24, 48. Exacto. Bueno, hasta 3 días después ya se considera esa leche de transición y luego ya pasa a ser leche. Por eso es que justamente a partir de, obviamente, todos lo hacen a partir de la lectura, y hay lectura que propone diferentes estrategias, ¿no? Bueno, una de las estrategias que tomaron fue esa. El año pasado se había dejado 10 días, si mal no recuerdo, no sé si está Nere, no, o Caro, está en este grupo, y se había dejado 10 días, y después entraron a tambo, ¿no? Pero bueno, en términos, todo depende obviamente de la cuestión productiva y económica también. No se olviden que son 7 días de no leche. Claro, como decía Sebastián Pobre, el sistema de media leche en la cual esa leche residual después del tambo lo toman los cabritos o los corderos. Es decir, se separan los cabritos y se juntan luego después del ordeño. Una vez que las madres van a pastorear y vuelven, permanecen toda la noche sin el cabrito. A la mañana temprano se ordeñan las cabras y después se vuelven los cabritos con las madres a la mañana, o los corderos, para que terminen de tomar esa leche residual. También como una forma de sellar de pezones, ¿no? Natural. Y después, bueno, todo va a depender de los sistemas. En los sistemas con cabras criollas, que hay muchos proyectos en esto, que por ahí tiene que ver la cuestión operativa en cuanto a cómo se congela la leche, cómo se recoge la leche, que ese es un problema, donde no hay muchas veces energía eléctrica como para tener un freezer. Pero bueno, en realidad lo que se apunta a veces en esos proyectos es a que el productor aproveche esa leche, que muchas veces comercializa su cabrito lechal, cabritos de muy poco tiempo, de 2 meses, 60 días, porque los vende, porque la producción de leche se viene abajo, o porque es el momento de comercializar los cabritos, y le queda una leche residual que después terminan ordeñando las cabras para dar esa leche a los perros. Bueno, entonces la idea fue, sobre todo donde hay majadas grandes, imagínense la necesidad de mano de obra, ¿no? Está la familia ahí, como decía Sebastián, ordeñando 200 cabras, o más de 100 cabras, a mano, para juntar esa leche residual y juntar
unos pocos litros. La idea es esa poca leche transformarla en un producto de otro valor y no tirársela o dársela a los perros, ¿no? Ese fue el Sí, proyecto en San hoy, Juan con respecto al tema del helado, ¿no? sí, Transformar esa leche residual de esas cabras, digamos, en un producto de valor, sí. sí, justamente en ese sentido, Mar, bueno, acá hemos tenido experiencia con productores que, bueno, si bien uno se lo ha planteado en su momento y después, bueno, todo implica también un tiempo de razonamiento de las cuestiones, pero justamente ese fue el planteo. Dice, mira, yo, y le estoy hablando de cabras Carne, cruzas cabra cruz, carniceras, ¿no? sí. En donde te dicen, mira, estoy destetando y quedan así, las ubre con cargadísimas por... Y bueno, han visto justamente esa posibilidad y bueno, se han largado a hacer el tambo, ¿no? Tuvieron 2 meses más, así que se dieron la oportunidad de criar el cabrito 30 días, ese cabrito pasó a recría, y ahí, a partir del día 30 hasta el día 90, la han ordeñado, con muy buenos resultados, ¿no? O sea, son oportunidades. La idea es maximizar, obviamente, todo lo que puede aportar el caprino. Bueno, no sé si tienen preguntas. Hola, entré a la asistencia y ya no estaba disponible. Xiomara, pasa que le puse una hora, para la idea es que ustedes cuando entren, ahí lo primero tienen que hacer la asistencia. Me obligan ahora, pero dejarlo, Xiomara, no hay problema. No era obligatoria la clase, pero le digo por las dudas. Si no, vamos a Le tener que... dejé esta imagen, Omar, le dejé esta gráfica acá. Este es el tambo de Paraná, chicos. Para nada. ¿Mm? Ujú. Sistema que tiene Sí, sí, lo estaba ordeña al mirando. tacho. Ujú. Después está, bueno, el tambo aquí de Alignani, que también lo tenía, donde eran otros sistemas, parecido a Sí, esto, pero con línea, sí. con línea de leche. Profe, ¿por alguna razón en especial tienen el cierre de vacío individual en cada pezonera? No, es por una cuestión dinámica, es lo que sucede generalmente en vaca, que tiene, bueno, la diferencia que vaca tenés el colector. Nosotros hemos probado también el colector en donde se cierra automáticamente las 2 garras, pero como o sea, esta empresa en particular, Inelag, lo hizo individual a los fines justamente generalmente hay medios que cargan más que otros, al igual que los cuartos en vacas, o hay animales que tienen, por ahí han perdido un cuarto, en el caso de las vacas, y se termina poniendo el famoso taponcito. Eso es dinámico, digamos, lo podés utilizar individual para justamente subsanar esta cuestión, o bien directamente usás el colector común, como habrás visto, ya lo salí, el colector común en donde cerrás el vacío completo, ¿no? Claro, claro. Profe, disculpe, una consulta. Te escucho lejos. No, a Omar. Una consulta a Omar. Sí, ¿Puede haber la posibilidad de que el jueves se cambie el horario del práctico a más temprano? más temprano. Sí, ¿No tienen clase ustedes? porque recién... ¿Cómo? ¿No tienen Sí, clase? porque recién el profe... No, porque el profe de porcino pasó la clase a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, que es una clase especial porque la da un hombre que va a dar salmonelosis aviar. Y no tenemos actividades... Yo no tengo problema, o sea, a ver, ¿a qué hora tenían la clase ustedes Porque no hay actividades... A las 19, profe, es la clase con Müller. La clase en realidad de los jueves sería de 3 de la tarde a 5. Sí. Pero creo que por lo que mandó él en un mail, en un mensaje en el SIU, va a haber una charla que lo va a dar otro profesional, creo que un profesional de Buenos Aires, sobre salmonelosis en aves, Bien. y él quiere que asistamos a esa clase a las 7, Bueno, que es con asistencia justamente. yo le voy a llamar a Milen y le voy a decir que tiene que hablar conmigo primero para que acordemos nosotros. Claro, porque puso asistencia obligatoria. Por eso, tiene que coordinar conmigo, yo no puedo poner una clase, si no yo pongo la clase a las 3 de la tarde también.
Y ustedes me van a Sí, saltar con una... profe, eso, ya le mandamos un mail avisándole que tenemos producción 2 y que, bueno, que, digamos, vea la posibilidad de o no ponernos él asistencia. No. A ver, podemos cambiar todo, digamos. hablando no hay problema, se entiende la gente. Yo, a ver, estoy hablando sin saber. Yo con el alemán lo quiero, pero también a veces lo quiero porrear un poco porque... y somos los dos pelados y de la misma clase. No, a ver, capaz que yo estoy hablando con ustedes de esta manera y él me mandó un correo preguntándome o avisándome ese tema. Yo lo voy a hablar, gracias a ustedes por avisar, porque tampoco es bueno superponer o quedarse sin una cosa sin la otra. Yo no tengo No, y justo problema. usted nos da el práctico, entonces nosotros queríamos asistir al práctico porque eso nos entra para el parcial. No, aparte, justamente era el momento para poner la asistencia obligatoria. Y ustedes van a estar a las 6 y a las 7 se van a la otra charla. Claro, profe, creo ¿Querés que cortar por la esta grabación, semana, Omar? Sí, la para... reunión, la clase esa.